¿Qué onda, muchachos? Estamos de vuelta aquí para hablar de lo que necesita ser hablado. Y en esta ocasión pues tenemos un tema sasasazo cuyo fondo lo pueden ver directamente aquí con nosotros, que vendría a ser la película de Chainsaw Man, el arco de Rezen. Se estrenó hace un par de semanas y después de algunas vistas de la película pudimos, aparte de disfrutar de la misma, pues sacar cositas de las que vamos a hablar ahorita. Este, pues va a tener spoilers si no han visto la película. Si no la han visto, pues córranle, no sé qué estar haciendo. Dense el tiempo para verla, vale mucho la pena, sobre todo pues la experiencia en el cine. Eh, bueno, la película la dividimos nosotros en tres partes, que vendría a ser la primera, en donde Denji tiene una cita con Makima, su tan ansiada crush desde el principio de la serie. Eh, pero antes de eso, pues nos muestran una faceta extraña de Power que nunca habíamos visto, que es como de su demonio sumisa o que le tiene bastante miedo a Makima, ¿no? Le crecen estos cuernos y Máquina le explica que le tienen que drenar sangre para que no se vuelva una morra más castrosa de lo que es. Y por alguna razón a Power le da mucho miedo ese trip. No se nos deja muy en claro cómo le drenan la sangre, pero pues podríamos decir que esta es la razón o la principal razón de la gran ausencia de este personaje durante toda la película, porque literal aparece solamente en el principio y en la escena post créditos. Nosotros pudiéramos decir que este el personaje en sí de Power hubiera chocado mucho con la trama de la película por la forma de ser del mismo personaje. Eh, Más adelante vamos a ver que muy probablemente todo fue intencionado por parte de no solo del autor, sino que en sí muy probablemente Power hubiera arruinado todas las interacciones que Denji tuvo con Reze por su forma de ser, porque muy probablemente hubiera descubierto a Reze desde el principio. Recordemos que entre los mismos demonios tienen como esta capacidad de detectar los olores de otros demonios y pues no le hubiera dado ni chance a Reze de decir pío, ¿no? Entonces está esta ausencia. Y ahora sí, después de eso, pues Maki me invita a salir a Denji y la cita pues termina siendo bastante decepcionante tanto como para Denji y como al espectador en sí, ¿no? Es muy extraño ver una película en donde la banda o los mismos personajes de la película están en el cine, ¿no? Es como estoy viendo gente en el cine mientras yo estoy en el cine. Entonces es muy raro, pero si nos metemos en el papel de Denji, pues es hasta como el doble de raro, ¿no? Porque, número uno, muy probablemente nunca había ido al cine. Número dos, el vato está constantemente aburrido. No le gustan las películas que han estado viendo. Y lo único que hace con Máquina en todo el día es ver una película, platicar sobre la película. Ver otra película, platicar sobre la otra película. Y pues se desespera, ¿no? Porque pensó o que se le va a pasar mejor y pues no está disfrutando como mucho el tiempo tan ansiado que quería tener con Máquina, ¿no? Pero esta sumisión puede tener dos razones. No son datos comprobados ni nada que tal vez vimos en algunos otros videos de reseña de Chainsaw Man. Pero está esta teoría muy extraña de que Denji al principio de la serie, justo en el primer capítulo cuando conoce a Makima,
elaboró un contrato no implícito con ella. Ya ven que le canta el tiro, ¿no? Le dice, cuando Makima conoce a Denji, le dice, tienes dos opciones ahora, vato. Puedes ser desvivido aquí por nosotros debido a que eres un demonio, o te conviertes en mi mascota, ¿sí? Y hay énfasis en mascota, ¿no? Porque por eso está esta dinámica de sumisión por parte de Denji constantemente con Makima. La otra teoría es que, bueno, no es tanto una teoría, sino es más bien una observación, que hay una diferencia bastante notoria de edades entre Makima y Denji. Por lo tanto, Makima, al ser mayor, claramente mayor, tiene como esta tendencia o esta facilidad, pues, de manipular a Denji como a su antojo, ¿no? Eh, Se ha hecho mucho énfasis en la edad de Denji. Tiene 16 años. No hay un dato explícito de cuántos años pueda tener Makima o ninguno de los otros personajes. Más o menos sabemos que Aki es un poco mayor a él, porque cuando Makima lo recluta también tiene 16 años o quizá menos. Muy probablemente es menos. Y pues no solamente ha sido Makima la que ha aprovechado esta diferencia de edad para relacionarse con Denji, también lo hizo la waifu OG de Chainsaw Man, para mi gusto personal, Himeno, ¿no? Que pues lo estuvo ahí seduciendo para lograr sus objetivos laborales, y pues ya sabemos lo que pasó ahí, ¿no? Hubo ahí un acercamiento, pero muy dirigido por parte de Jimeno, ¿no? Y Denji siendo, pues, simplemente dejándose llevar por la corriente. Entonces, más o menos esta dinámica se repite con Makima, con unos tintes más fuertes por parte de ella de tener el control sobre la situación. Y ahí es donde nosotros cuestionamos qué hubiera pasado si Denji hubiera experimentado todas estas situaciones como de dirección de la relación, si se puede decir así, con alguien de su edad, y sabiendo un poco cómo es Denji, quitando de lado como lo peleonero que es, o lo ignorante o simple que puede llegar a ser, muy probablemente hubiera mandado a la fregada a alguien de su edad, ¿no? Y ahí es donde entra Reze. Reze viene siendo como la representación de, de lo que podría haber sido Denji si hubiera estado en otro país, bajo otro género y con otra, no sé, otro objetivo, ¿no? Pero viene a ser como su similar porque pues tienen la misma edad, este, los dos son, pues tienen poderes en ese caso, y ambos tienen jefes, ¿no? Que les ordenan qué hacer. Y bueno, vamos a llamar a Reze como lo hace Kichibe al final de la película, como conejillo de indias, porque es bien importante cómo no existe una separación del personaje de Reze como tal, como toda su actuación, de lo que vienen siendo los planes de Makima. Eh, este análisis no se trata como de odiar a Makima y echarle flores a Reze, sino simplemente hacer como observaciones que estuvimos viendo a través de la película, pues para que sepa un poco más la carnita, ¿no? Para que se vea no a rasgos tan simples que estamos más de un lado de una waifu que de otra. ¿Sí? Entonces, antes de conocer a Reze, la principal incógnita que invadía a Denji era que si tenía un corazón. Nos vamos a remontar un poquito a los capítulos anteriores, que es cuando precisamente muere Jimeno y otra parte de seguridad pública que Denji había conocido.
por su confrontamiento con Samurai Sword. Eh, Él ya se había preguntado como de, ¿qué pasaría si se muere Aki? No, pues no lloro. ¿Qué pasaría si se muere Power? No, pues ni de pedo me voy a sentir mal. No sé, hasta como se llevaban todavía mal en ese momento. Y se plantea la idea de qué pasaría si Makima se muere, al ser más o menos como el vínculo con el que tendría más afección en ese momento, ¿no? Y él mismo llega a la conclusión de que pues probablemente se sentiría triste un par de días, pero después pues ya andaría como si nada, ¿no? Entonces había estado pensando en esto, un poco como lo de las escenas de las películas con las que no se sentía muy identificado, lo hicieron volver a pensar en esto y por eso se lo pregunta directamente a Makima, ¿no? Y pues nada, como que se resuelve de una forma muy simple, ¿no? Makima se acerca, escucha sus latidos del corazón y le dice, pues sí, o sea, sí tienes, vato, o sea, no estás muerto, sí tienes corazón. Y entonces, pues como Denji toma mucha importancia en las palabras de Makima, pues se lo toma en serio, se siente feliz, se siente motivado, se siente pues como con más ganas de seguir pasando ratos con Makima. Y y esto no es porque sea un personaje plano, porque todos seamos Denjis así como simples al mínimo contacto femenino, sino porque pues el vato en su pasado siempre estuvo solo. O sea, hasta el momento en el que realizó el contrato con Pochita, no tenía un vínculo con otra persona. Si bien Pochita era su mascota y era como su ser querido, pues aunque fuera lo más parecido a tener un vínculo así con alguien, pues no lo era, ¿sí? Y pues también hay que considerar la edad del personaje, lo vamos a estar repitiendo constantemente a lo largo del vídeo. Denji es un adolescente de 16 años. A los 16 años uno no siente mucha empatía por otras personas, ¿no? Casi siempre estás en un estado como centrado en ti, en lo que te gusta, en lo que quisieras hacer, en lo que es placentero, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues esta incógnita que tiene Denji de si tendré un corazón, ¿por qué no tengo empatía hacia los demás, etcétera? Pues más que nada es un síntoma de su edad. No es como que realmente al hacer el contrato haya perdido como sus emociones o la capacidad de pues sí, de empatizar con otros, sino más bien le sorprende que no es como una tarea fácil en el momento en el que se encuentra, ¿no? Y también por todo lo que ha vivido en el pasado. Um, tampoco se trata como de justificar que el personaje fue creado por Tatsuki Fujimoto como para hacer una crítica social de la gente vive en extrema pobreza, que son invisibilizados y que, no sé, como todos los todas las personas que viven así de esta manera en Japón sufren, etcétera, no es tanto por ese camino, sino simplemente eh, es eso. La edad de Denji define mucho de lo que viene siendo su manera de ser, la manera de ser del personaje. Por lo tanto, es alguien que le falta mucho camino que recorrer, alguien que se preocupa por cosas normales de alguien de su edad e incluso que disfruta de lo normal para alguien de su edad, ¿no? Que vendría siendo lo más básico, comer, dormir y ya, ¿no? Tener un lugar donde dormir a gusto y se acabó. ¿Qué es lo que va a seguir para la cena? ¿Qué es lo que va a seguir para el desayuno? Etcétera. Eso es lo más normal en un adolescente de 16 años, ¿no? Ah, y bueno, vamos a hacer una retrospectiva de lo que viene siendo el personaje de Reset desde las
como interpretaciones que hemos estado escuchando para llegar como al principio de lo que es el personaje, cómo se nos presenta, ¿no? No vamos a narrar exactamente el orden de la película porque pues para eso tienen que verla, vale demasiado la pena, no queremos arruinar esa experiencia. Pero hemos estado viendo como que se ha estado reduciendo al personaje de Reze como esta manera de manipular en las relaciones amorosas que viene a ser el love bombing, ¿no? Que es esta dinámica de, independientemente si eres hombre o mujer, existe un acercamiento por parte de alguien, te presta mucha atención, te da muchos cumplidos, se te acerca de la misma forma que lo hace Reze con Denji, pero después de un rato viene como la intermitencia, ¿no? O el opuesto, en donde te tratan con frialdad, existe una distancia, etcétera, etcétera, lo cual provoca, pues sí, como una desestabilización emocional en la persona que está recibiendo eso. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esa concepción del personaje. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en sí el mismo contexto de la película te dice por qué ella actúa así, ¿no? Es demasiado claro, no hay una crítica de por medio por parte de Fujimoto y creo que sería muy, pues sí, como muy, quizá muy patético de su parte simplemente narrar una relación que tuvo con alguien que conoció, ¿no? Es como de, güey, pues a todos nos puede pasar eso y no tiene nada de especial. Pero pues el mundo de Chainsaw Man es especial, es decir, no es pues sí, no es el mismo mundo en el que vivimos, es un mundo distinto, es un mundo de ficción que tiene sus límites bien claros. Eh, y aunque sí utiliza esta estrategia de descontrolar emocionalmente a Denji, ese era parte del plan, ¿no? De las órdenes que le dieron a Reze. ¿Por qué la llamamos conejillo de indias desde el principio? Porque se nos da unos guiños muy específicos a lo largo de la segunda parte de la que estamos hablando, de que Reze era una persona extraordinaria en el sentido que vamos a explicar a continuación, ¿sí? Es decir, este, estaba siguiendo órdenes, venía de otro país. ¿Cuál otro país? Rusia. Eh, Tenía un objetivo claro y estaba simplemente ejecutando el objetivo de esa misión, que era básicamente pues arrancarle el corazón a Chainsaw Man. Reze simplemente era una herramienta más en el plan de alguien más, un personaje que no conocemos, que estaba ejecutando todas las órdenes en el fondo, pero más adelante vamos a ver que existe muchas indicaciones de que esa persona era Makima. Hay tres razones por las cuales pensamos que Reze no estaba como manipulando deliberadamente las emociones de Denji, sino solo estaba siguiendo su plan, ¿no? La primera es no estar en orden cronológico. Cuando se está acabando la película, se pregunta a sí misma, ¿por qué no acabé con él cuando lo conocí, no? ¿Por qué no lo maté cuando recién lo conocí? Como eso hubiera simplificado todo. Después, lo de Kichibe, ¿no? Que explica también al final de la película que existía como una serie de experimentos que realizaban en Rusia con niños huérfanos, etcétera. Y la última pista de la que me di cuenta y de la que solo me pude dar cuenta cuando vi la película en español fue cuando va a destruir la segunda sección. ¿Por qué? Porque el jefe, o al menos el subteniente de la segunda sección, que era este pelirrojo amigo de Aki, cuando ve a Reze, parece que la reconoce de algún lado, ¿sí? Y de hecho lo hace, el vato lo hace y es por eso que decide detenerla o intentar detenerla, porque Kishibe menciona que en el pasado se descubrieron los experimentos de este país y que aparte se identificaron las fotos de los niños con los que habían experimentado. Entonces la cara de Reze era conocida
a nivel mundial. Muy probablemente se había borrado del imaginario colectivo con el paso del tiempo, pero su rostro ya se había hecho público de alguna forma. Por lo tanto, se reafirma la idea de que simplemente Reze estaba siendo utilizada por alguien más. Y es esto lo que hace que Reze también tenga una fuerte empatía para con Denji, porque precisamente como ella lo dice, ¿por qué no me ahorré tantos problemas y lo maté desde el principio? Pero pues no podía hacer eso. ¿Por qué? Por su mismo contexto. Reze quería saber qué era lo que sentía alguien de su edad en la misma situación en la que se encontraba ella. Es decir, quería entender por qué tanto el gobierno como Japón estaban utilizando a una persona de la misma forma que lo estaban utilizando a ella, y necesitaba o más bien tenía esta necesidad de empatizar con esa persona, que en este caso fue Denji. Eh, Básicamente quería entender lo que otro muchacho de su edad pensaba, ¿no? Es por eso que, pues sí, que se acerca directamente a él y no lo mata, ¿no? Salen juntos, se divierten, se la pasan chido. Aunque ella tiene claro su plan, realmente no tenía ninguna necesidad de hacer todo lo que pasó en la película, ¿no? Y el último, el último golpe o el último detalle que podría poner ese clavo en el ataúd de este argumento es que cuando Reze se topa con este asesino en la escuela, antes de la escena, de la mítica escena de la alberca, bueno, no, fue después, se encuentra con este tipo que no se identifica, me parece que ni en el manga, y le dice directamente, ¿no? Después de estarla persiguiendo así como en plan asesino serial, le dice, yo sé quién eres tú, y Rece así como de, ala, chit, sabe que tengo poderes, etcétera, etcétera. Pero no, no era eso, sino era más bien que hace como esta metáfora, ¿no? De, eres el queso que va a salir, que va a hacer que el ratón salga de su madriguera. Y yo creo que la expresión que pone Rece en ese momento es incomparable, ¿no? Es espectacular porque está súper encabronada, ¿no? Así como ese meme en donde sale cuando recibo el dinero de mi, de mi pago, ¿no? De mi trabajo, y luego sale Recia así toda bonita, toda reluciente, y luego después sale otra imagen de cuando tengo que pagar todas las deudas, y sale esa expresión de Rece en donde pues no se le ve más que frustración, ¿no? Porque ella pues sabe, o sea, sabe que lo que está diciendo el tipo ese es verdad, se lo está diciendo en su cara, y por eso está tan encabronada, porque no quiere que le estén recalcando eso, ¿no? Ya de por sí tiene que cumplir con una misión con la que tal vez ni siquiera quería nada, ¿no? Pero bueno, por eso es un conejillo de indias, porque pues no tiene opciones. Y haciendo un paréntesis, como comparativa un poco, tal vez son muy pocos segundos, pero en la versión en español, cuando está hablando el asesino en la escena del lavadero del asesino con el demonio de los tifones, hay pocos segundos de diferencia entre la versión original y la versión en español. Es decir, cuando se va a machetear como a la víctima que tenía ahí, en español cortan la escena. Supongo que por cuestiones de, no sé, sensibilidad, pero pues toda la película es, es pura violencia, pues. Y también la escena en donde está ella ya hablando con Tifón y pasa un avión justo arriba de ella, esa escena también es original de la película. Gran, gran escena. En general, yo creo que aquí vamos a entrar en materia de lo que es
Pues sí, la comparativa entre lo que viene siendo el manga y la animación, a veces se presenta desde el tomo 5 de Chainsaw, donde la principal, o la parte principal de ese tomo, pues es la pelea final con Samurai Sword, ¿no? Que tienen en este tren, que cabe mencionar que es una referencia demasiado explícita la película de Spider-Man de Sam Raimi cuando está peleando con el Doctor Octopus, ¿no? Yo nomás veo esa escena y digo, Fujimoto le canta a Spider-Man de Sam Raimi, ¿no? Lo que queremos hacer más bien es agradecer un chingo a los animadores que hicieron esta escena. ¿Por qué? Pues principalmente porque en los paneles del manga son poquitas páginas. No dura nada, no dura casi nada lo que viene siendo lo que es pues sí, la escena yo creo que más recordada o la que mejor impresión deja en el espectador, que viene siendo la de la alberca. Y nada más para que vean de cuántas páginas se sacaron del manga para hacer aproximadamente, ¿qué fueron? Unos 2 o 3 minutos de puro, como dicen los chavos, de puro cine, ¿no? Vemos aquí que llegan a la alberca, se empiezan pues sí, a sacar las vestiduras. Reze pues le hace como la broma de que Denji no sabe nadar y bla bla bla. Y San se acabó. O sea, ya al siguiente panel están en el salón otra vez, ya cuando empieza a llover. Entonces son 1, 2, 3, 4 y 5, 6, a lo mucho, ¿no? Entonces ya lo habían hecho antes con la escena de Jimeno cuando se lleva a Denji a su depa y pasan cosas. Pero sí, gracias por esa escena. Viene siendo como aquello que la misma Máquina dice al principio de la película, ¿no? Y lo que dice es, una de cada 10 películas generalmente me deja una gran impresión, pero esa gran impresión cambia mi vida para siempre, ¿no? Que resalta a la vista, pues sí, del fanservice, ¿no? Pero eh, pues la música también hace un trabajo espectacular al momento de estar como dándonos esa sensación de cercanía entre los personajes, y también viene a ser la pieza principal de la película, puesto que al final de la pelea vuelve a aparecer como para que nosotros hagamos esta comparativa de una escena con otra y pues que nos duela de la misma forma que le duele a Denji al estar experimentando pues una pelea a muerte con la persona que le gusta. Digamos que la segunda parte de la película termina ahí, por lo que la tercera parte y digamos la más vistosa parte de la película pues es la pelea, ¿no? El conflicto, los chingadazos, las explosiones, todas las peleas que fueron animadas pues de manera increíble y también de manera inédita, ¿no? Se puede decir que sí hubo escenas que se traspasaron directamente del manga, ¿no? Como por ejemplo, pues la entrada de Reze a la segunda sección de seguridad pública, cómo les avienta la cabeza para hacer explotar todo el edificio, cómo empieza a masacrar a todos los que están ahí adentro, cómo se duplica, cómo piensan que la venció el demonio de los zorros, pero al final no, cómo o sea, nomás guacha este panel, cómo, pues sí, o sea, confronta ya cuando se están intentando escapar a Aki los demás y llega con las cabezas pues de los meros de ahí, ¿no?
Entonces, no la defendemos, pero tenía muy en claro lo que estaba haciendo, pese a su conflicto interno. Sí desvivió gente, uh, pero Tifón desvivió más. De ahí, la última parte, o vendría siendo el desenlace de la película, pues es la escena de la playa. A lo mejor no son muchas escenas que se repiten en la playa en la obra de Chainsaw Man, pero me gusta mucho porque no es la típica escena de vacaciones en la playa de un shonen, ¿no? O de un anime para banda típica, ¿no? Fanservice y gente en traje de baño y bla, bla, bla. La playa, por lo menos en estas secciones del manga, que vendría siendo de aquí para el final de la primera parte del manga de Chainsaw, la playa puede significar como la despedida definitiva de alguien, ¿no? Y en este caso, pues la despedida definitiva de Reze es pues es lo que sucede. Reze le revela a Denji que pues todo el tiempo estuvo actuando, que tenía una misión que cumplir, que no estaba enamorado de él. Pero pues Denji como que ni se inmuta demasiado, o sea, sí como que le sabe mal, pero no está muy sorprendido, ¿no? A pesar de que ya había sacado como toda la frustración de haber dicho que todas las mujeres que conocía lo habían intentado matar por lo menos una vez. Pero aún así, tal vez por su inmadurez, porque también estaba pues enamorado de ella. En la versión en español lo exageran un poco más porque menciona que la ama, ¿no? Pero en la versión en japonés no existe como tanto alcance de esa declaración, ¿no? Simplemente le dice pues que le gusta, ¿no? La respuesta de Reze, incluso después de haberle planteado a Denji la posibilidad de que sí escaparan juntos, pero que él se convertirá en cómplice de todas las personas que ella terminó matando, no es una continuación de su actuación, sino que a lo largo de todas sus interacciones pudiéramos decir que Reze estuvo sondeando a Denji para saber de qué manera podría reaccionar frente a sus propuestas, ¿no? Frente a su empatía, frente a sus dudas. Y cuando están en la escuela, a la mitad de la película, después de la escena de la alberca, viene esta pregunta, ¿no? ¿Y cuál prefieres tú, el ratón de campo o el ratón de la ciudad? Y Denji no la duda demasiado. O sea, para él ser un ratón de la ciudad es lo más importante, ¿no? Es, digámoslo, su prioridad. Ya sabemos que la rechaza al tratar de escaparse juntos antes de los fuegos artificiales, diciéndole razones al estilo de ratón de la ciudad, no, pues es que ya me está yendo bien en el trabajo, me la paso chido, hay comida buena, etcétera. Y ya desde esos momentos, pues Reze sabía, nomás terminó de confirmar, pues que a Denji no lo iba a hacer feliz estar fuera de la situación de la que estaba, es decir, en la ciudad, en su trabajo, como se encontraba. Por lo tanto, si se escapaban juntos al campo, que vendría a ser como una metáfora de fuera del control de seguridad pública o fuera del ojo público o donde nadie los conociera, etcétera, pues Denji no iba a ser feliz, ¿no? Porque ya se había estado acostumbrando a los manjares, a los beneficios de estar por lo menos en ese mundo, en una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Que es pues Tokio, Japón, ¿no?
No por nada aparece la Torre de Tokio en la película, y si se fijaron bien en los créditos aparece como eh, el nombre, ¿no? Quién sabe si los patrocinaron o si tuvieron que pagar por haber aparecido en la película, ¿no? Pero pues por eso es la negativa de Reze, no es tanto porque Denji sea un ingenuo o porque no sea capaz de pelear para defenderla, o que puedan escapar juntos, sino porque Reze simplemente ya se había dado cuenta eh, que no iba a poder cambiar a Denji. Y también por eso como le, le reclama, o digámoslo así, como le recalca del interés de Denji por Makima, ¿no? Le dice, pues es que si me hubieras dicho eso desde el principio, yo ni capaz de que ya ni seguía la misión, ¿no? Eh, Porque pues estás bajo el control de esa bruja, ¿no? Y pues toda la situación de Ángel, incluso la misma situación de otros personajes principales como es Aki y el mismo Denji, pues han sido igual. Fueron ratones de campo que Makima los capturó del campo para traerlos a la